precisamente con el salario mínimo, ¿no? Este incremento que yo coincido con el economista Alejandrino Barajas, que nos comentaba que solamente va a beneficiar a un grupo muy reducido de trabajadores, que el debate tendría que ser hablar también sobre el tema del comercio o del mercado informal, que es donde aglutina a un porcentaje mayor de personas trabajadoras, y quienes ellos no van a recibir ni las vacaciones, estas mal llamadas dignas, ni tampoco este incremento al salario mínimo. Por eso les digo, hay otra discusión que tendríamos que meternos. Pero bueno, en ese sentido, lo que señala INCO Villa sobre cuántas personas ganan un salario mínimo o menos. Sí, a nivel nacional, 29.4% de los 39 millones de trabajadores ganan un salario mínimo o menos. Sin embargo, la mayoría no verán beneficios por el incremento del 20% anunciado para 2023, ya que no tienen contrato ni acceso a prestaciones laborales. Exacto. Es decir, trabajan en la informalidad. Precisamente el punto que tú estás estableciendo, Jorge. Un pequeño porcentaje de la población económicamente activa es la que recibirá, bueno, de la población inscrita formalmente, porque exacto, realmente también aproximadamente la mitad de las personas son económicamente activas y no tienen este tipo de beneficios. En primer lugar, por así llamarlo, de los que menos beneficia es Aguascalientes, con 15.9%, es una pequeña cantidad poblacional la que tiene este recurso, estas ganancias. Baja California Sur con el 15.8% y Nuevo León con el 14.5% es el que se encuentra, en primer lugar. En primer lugar está Nuevo León, segundo lugar Baja California Sur y tercero Aguascalientes. Pero Jorge, hay unas zonas del país donde sí representa un impacto sustancial, ¿no? Sí, por ejemplo vemos Oaxaca, Chiapas, en Tlaxcala, ¿no? Donde el impacto pues ya es cercano al 50%, en Chiapas sí, llega hasta el 55%. Chiapas, 55% de la población gana el salario mínimo. O sea, ahí va a representar un aumento sustancial importante, y por eso hablamos, ¿no? Muchas de las políticas que se establecen, o gran parte de las políticas que se establecen del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido justamente para tratar de levantar la zona sur del país, que es la más olvidada históricamente, ¿no? Que la romantizamos cuando hablamos de nuestras raíces, que la romantizamos cuando hablamos de cómo tiene que permanecer lo mejor posible, en las mejores condiciones, o preservarlo lo mayor tiempo posible, pero no se les da realmente acceso a bienestar. Y además, Villa, por ejemplo, en este incremento con toda la inflación, si bien el incremento es histórico del 20% al salario mínimo, con la inflación llegaría a un 11% más o menos, de acuerdo a lo que nos han dicho especialistas economistas. Entonces sí habrá un aumento, sí habrá, es positivo lo que se da. Es mentira eso cuando le quieren decir, se lo voy a explicar con gancitos o con cerveza. De verdad no lo llevemos a un estado tan banal, algo tan importante como esto, porque sí es interesante ver que se incrementa el salario mínimo, pero también hay que pugnar por otras cosas. El debate y la discusión no se tiene que quedar ahí, ni tampoco los aplausos y apapachos al presidente. Hace una buena política, pero la política que en México ha prevalecido así, ante la falta de oportunidades, ante la falta de buenos salarios, ante la falta de prestaciones y las irresponsabilidades del sector empresarial, pues ha sido irse a la informalidad, porque ahí terminan ganando más. El problema es que ahí no tienen pensión, no tienen servicios de salud y además no tienen tampoco sistema de beneficios con incrementos salariales, ¿no? Aproximadamente, ¿qué tanto se ha quejado, por ejemplo, el sector maquilador de la cantidad de espacios de trabajo que tiene? Que su argumento y su lógica es que la gente no quiere trabajar. No, es que la gente no quiere trabajar por el sueldo que tú les pagas en el sector maquilador o en otros sectores, ¿no? Y soy muy preciso con el sector maquilador porque genera grandes ingresos económicos para las empresas transnacionales, para las gerencias, para los dueños de las naves industriales, para todo mundo genera bonanza y recursos, menos para la gente que trabaja en esos lugares, ¿no?